Acá yo tengo uno Bueno, que escribí. Justamente es alguna situación que me pasó a mí, sí, por eso es que mm, em, en este tiempo, o sea, que lo que me pasó la visión, me vino mucho esta palabra de Hechos 12, 9, 10, y la escribí, es cortito, pero la quería compartir antes que Aldo, porque Aldo se lleva todo el tiempo. Así que bueno, Hechos 12, 9, si alguien lo encuentra, lo busque, lo leemos. 8, 12. Yo lo voy a leer ahora. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, no sabía si lo que él hacía era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. ¿No? Esta es la palabra. Entonces, a mí me vino mucho, vino a mi corazón lo que el Señor me decía, que Dios hace cosas extraordinarias en unos momentos muy difíciles para nosotros. Él hace cosas extraordinarias. Pedro en este momento estaba en una situación de semiconsciente, entre dormido y despierto, pero más dormido porque él siempre estaba durmiendo. Y el ángel le dio instrucciones, aparte el ángel lo tocaba como para que se despierte. Y el ángel le dio instrucciones. Entonces cuando nosotros no podemos hacer lo ordinario, lo fácil, Dios hace lo extraordinario, ¿no? Hace sus milagros. Y yo creo que Pedro estaba tan en paz con él sí mismo que se quedó dormido. Siempre había una paz en él especial. Y me vino a mí el tiempo ese que Jesús le dijo, oren, oren, velen, y ellos se quedaron todos dormidos. O sea que Pedro siempre estaba en una situación de dormir. Y en este momento también. Entonces pensé mucho en esto, ¿no? Que cuando nosotros no hacemos lo ordinario o lo fácil, Dios hace lo extraordinario, Dios hace el milagro. Entonces, creo yo que tendríamos que confiar en Dios y en que Él nos guía en los momentos de oscuridad, momentos que estamos en las cárceles, momentos, porque hay momentos, es algo bueno que seamos siempre, que estemos en una unción especial, que no tengamos pruebas, que no pasemos por los desiertos. Gloria a Dios que no sea eso. Pero cuando lo tenemos que pasar, eh, confiar siempre en Él, que siempre nos va a guiar porque el propósito que Él tiene para con nosotros es inmensamente grande, muy grande el propósito. Y cuando vino a mí esta palabra, me acordé de una visión que yo tuve. Me pasó lo mismo que a Pedro. No sabía si estaba dormida o estaba despierta. Pero en un momento me quería despertar y no podía despertarme porque era una visión. Y en esa visión yo veía que el Señor Jesús venía por el pasillo de mi casa hasta mi habitación. Y en eso Él me muestra una mano y la mano era inmensamente grande, su mano. Y me la acerca a mí y en eso me da un paquete como un regalo y tenía muchos colores, tenían colores hermosos, hermosos. Entonces venía a mí y él me decía, acá está todo. Y me lo entregaba. Pero yo con el afán de despertarme para ver si era cierto, pero era una visión. Y esa visión la tuve tan guardada, tan presente en mi corazón que me acuerdo de todo, porque es una visión realmente importante para mí. Entonces quise creer que el Señor me entregaba todo lo que no lo tenía en ese momento. Me entregaba la salvación, me entregaba la paz, me entregaba su amor, me entregaba todo lo que yo anhelaba, deseaba, soñaba. Y, y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí varias visiones he tenido con esto. Y entonces puse yo en mi reflexión, ¿no?
que cuando a veces nosotros estamos orando sin cesar, estamos orando en nuestra habitación, o hay un grupo de gente orando, ora y ora y ora, y cuando de repente pasa el milagro, lo que pasa delante de nosotros, no, a veces no lo creemos, no lo creemos. Entonces, Dios es tan sencillo en todo lo que hace, es tan perfecto, es tan divino. Entonces, nosotros nos tomamos a menos lo que Él hace. Pero creo yo que como Pablo, como a mí, siempre nos trae la visión y nos dice que Él está, que Él es, que nos va a dar lo que nosotros soñamos, anhelamos, deseamos. Siempre sea que sea su voluntad, ¿no? En sus caminos de su voluntad. Y está todo delante de nosotros. Las visiones que Dios nos muestra son más reales que los sueños. Las visiones son más reales que los sueños. Lo creo yo porque lo vi. Y no era un sueño. No era un sueño y no era una realidad. Era una visión. Y fue hermosa. Que fue hermosa. Así que bueno, eso es lo que tenía que decir. Hermosa, Marta. Hermosa. Bien. Bueno, Aldo lo veo que se sale de la vaina. Sigo yo. Sí, no, esta vez va a ser pero súper acotada la cosa. A mí también uno de los versículos, bueno, hablábamos con Marta, siempre, o sea, ella a la mañana lee los versículos del Antiguo Testamento y yo leo los dos del Nuevo, o sea, nos repartimos la carga, como quien dice. Entonces, eso está bueno porque el oír también es importante, ¿no? Así que, bueno, en ese, y bueno, nos ponemos a hablar de distintas cosas. Y a mí, bueno, Hechos 11, versículo 16. Ese fue el versículo que me tocó más en esto. Ahí lo tienen. Hechos 11, 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Seguimos con el Espíritu Santo. La semana pasada, ¿no? Él nos enseñaba y nos recordaba todas las cosas, nos va a recordar todo. Acá el Señor Jesús está hablando de que Juan nos bautiza, o sea, somos bautizados por el agua, pero en este caso somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir eso, no? Que somos introducidos, o sea, porque de eso se trata, ¿no? De ser introducidos en el Espíritu Santo. No solo fuimos sumergidos en agua, sino sumergidos en el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles caminaron con Jesús, vieron cómo hacía milagros cada día. O sea, cuando Jesús comenzó a hacer milagros, no era que hacía uno, eran varios. Lo dice Juan, ¿no? Que no alcanzarían el mundo para guardar los libros de lo que se tendría que escribir del Señor Jesús. Entonces, cada día ellos hacían, cada día veían como Jesús hacía milagros. Y yo me pongo en el lugar de uno de ellos, ¿no? De alguno de ellos, de los discípulos. Y terminaba la noche, Jesús se iban a dormir, y como nos pasa, o sea, los ojos grandotes, ¿no? Pensando en las cosas que hacía, los milagros, pero también esperando que venga el amanecer para ver los milagros nuevos que iba a hacer Jesús. O sea, yo calculo que casi ni dormían, aparte de que Pedro por ahí se quedaba dormido, pero yo creo que ellos han estado esperando, ¿no? En la noche que se termine rápido para ver los milagros que hacía el Señor Jesús. Y esos eran milagros reales, o sea, no lo hacía nadie en la historia, lo había hecho. Y ellos presenciaban cada día. Entonces, eso, ¿no? Yo digo, wow, lo que debe ser, ¿no? Estar al lado del Señor y ver cómo el que no tenía ojos, dice que le puso barro en el ojo y no tenía ojo, y el ojo, o sea, esas cosas, digo, wow, ¿no? Qué cosa, qué motivante, poderlo hacer, ¿no? Entonces, yo también pensaba cómo Jesús, ¿no? Caminaba y ellos querían seguir caminando y querían ver todo lo que Jesús hacía. Hoy nosotros hemos escuchado y leído cómo los apóstoles, a partir de ese tiempo,
cuando se fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron bautizados, ¿no? También seguían haciendo milagros. O sea, en este caso ya no era que solo vieron a Jesús, sino por medio del Espíritu Santo ellos comenzaron a hacer milagros. O sea, una cosa es verlo y otra cosa es que a través de ellos empiecen a haber milagros. O sea, más todavía, menos dormirían. O sea, seguramente que querían que el día sean 30 horas, porque ¿no? O sea, era tanto la desesperación que tendrían por ver más y más milagros, ¿no? Que bueno, cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, se empezaron a multiplicar. O sea, acá dice, ¿no? Juan bautizó con el agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo empezó a multiplicar? Ya no solo eran los apóstoles, ya después eran los gentiles que empezaban a hacer milagros. Entonces, yo también me ponía, ¿no? Que ya eso, hoy, en esto, hoy somos nosotros. O sea, lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero hoy lo hacemos. Hemos tenido situaciones, hemos tenido experiencias, como bueno, siempre lo compartimos con Pablo cuando íbamos al hospital, con Rosalba también, que era parte del grupo. Todos los que íbamos al hospital, y hemos visto esos milagros, y se han visto. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo. La cantidad de milagros que si nosotros realmente creemos, ¿no? Lo que somos en el Espíritu Santo, así como Jesús hacía milagros, así como los apóstoles seguían haciendo milagros, porque la iglesia, como compartió Pablo, ¿no? Que el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé. O sea, el Espíritu Santo escuchaban la voz audible, y no es que le dijo a uno solo, sino que le dijo a todo el grupo. O sea, no era a uno, ya no era a uno, ya no era uno el que hacía, sino que eran muchos. Y hoy nosotros somos muchos más, pero muchos más, y eso se va a seguir multiplicando. Y hoy el Señor está esperando de nosotros. Hoy el Señor nos está llevando, ¿no? A que esos milagros sean realidad, que muchas personas están esperando esos milagros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que esos milagros sean cada vez más, y nuestros hijos y nuestras hijas, y que sean, ¿no? Multiplicador, y los discípulos de los discípulos, y que sea, ¿no? Interminable. Entonces, eso es lo que me tocó. Así como Juan dijo, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría, ahora esos fueron bautizados y está la prueba. Y nosotros somos bautizados y fuimos bautizados. Y el que por ahí necesita ser bautizado con nuestra palabra, porque nuestra fe es eso. Cuando el apóstol impuso las manos, dice que fueron bautizados, estaba hablando. Y los gentiles, en el caso de Cornelio, fueron bautizados. O sea, esto es así, nosotros tenemos que hablar y tenemos que andar, porque los milagros están y los milagros van a seguir estando y los milagros se van a multiplicar y la gente va a ir a la iglesia y la gente va a asistir y así va a ser. Por eso, eso me tocó mi corazón. Eso tenía para compartir. Y hasta acá nomás. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere seguir ahí? ¿Quién levanta la mano? ¿Algún pasaje del libro de Hechos? Bueno, Gloria, vos decías que ya tenías preparado, ¿no? Bueno, Dale. sí. Vos decime si querés que Estaba esperando que... No, todavía no. Es final, es la frutilla del postre. Bueno, yo voy a compartir Hechos 4:12. Comento un poquito lo previo a Hechos 4, que es Hechos 3, cuando está Pedro y Juan en el Templo de la Hermosa, donde se encuentran con esta persona que estaba lisiada, y ellos declaran que no tienen plata ni oro, pero lo que tienen le dan y esta persona queda sana. Entonces se produce ahí todo un movimiento de la gente, porque la palabra dice que hacía 40 años que estaba esta persona enferma, ¿sí? Sin poder caminar, y todo el mundo los veía constantemente, pero bueno, nadie hacía nada.
Y a raíz de esto, ellos son perseguidos y los querían apresar. Entonces les empiezan a preguntar, pero bueno, en el libro de Hechos 4:11 dice que Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los constructores. Eso le hablaba Pedro, ¿no? Y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Ese es el 12, el que yo elegí. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y este pasaje, hace mucho tiempo, ya van a ser 14 años que estoy en mi casa, hay toda una historia, ¿no? Creo que ya conté la parte 1 en otras oportunidades. Y esta semana me movilizó mucho, porque yo, por ejemplo, mañana voy a visitar con mis alumnos el Consejo Deliberante. Y con esta palabra, cuando a mí me dieron mi casa, la calle se llamaba Calle 3 Sin Nombre. Entonces yo fui a la municipalidad, yo digo, yo tengo que honrar el nombre de Jesús con algo, con un nombre. Y bueno, fui a la municipalidad, me dieron la ordenanza, me explicaron que tenía que ser un nombre importante. Y yo les hablaba, ¿no? En la locura, imagínense en ese momento, si yo hoy estoy loca, antes estaba chiflada mal. Y yo le decía, Jesucristo murió por mí y por ustedes. O sea, ¿qué más importante que eso? O sea, dice la palabra que bajo este cielo no hay otro nombre y no hay salvación en nadie más. Entonces, bueno, me miraban así con cara rara, de burla y todo, porque yo esta semana me pasó todo por la mente, recordé todo ese tiempo. Y resulta que después me enviaron a la legislatura con una carta donde yo tenía que especificar, fundamentar el por qué le quería poner el nombre a la calle. Y el nombre que yo le quería poner a la calle era Cristo Rey. Y yo fundamenté por la Biblia, con la palabra, con este pasaje, y acompañé con Apocalipsis 19:16, cuando dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A todo esto, imagínense, ellos se reían, y me dice, ¿y no le quiere poner el nombre al barrio también? Y yo sentía que era una burla, pero yo ahí le dije, sí, ¿le puedo poner el nombre al barrio? Sí, me dice, ¿qué nombre le va a poner? ¿Qué se habrán pensado? No sé. Y yo le dije, Altos del Limay. Y me dice, pero eso queda cerca del río y es el Bajo. No, porque Dios nos llama a lugares altos. Y le empiezo a relatar la historia de Moisés cuando subía al monte, en toda la locura que tenía. Y bueno, para cerrar esto, me movilizó todo ese tiempo, el milagro que hizo Dios en mi vida, la forma quizás que tuve yo de honrarlo, y todo lo que llevó hasta el día de hoy, lo que significa mi casa, y que pasan muchas cosas, y otras palabras y otras cosas que el Señor me ha mostrado en sueños, y yo lo disfruto y me gozo y lo comparto, porque, como decía recién Aldo, los milagros existen, ocurren, van a ocurrir, y los podemos hacer nosotros, sus hijos. Así que nada, quería compartir 2 fotitos ahí que le mandé al profe, para que todo aquel que crea sepa que hay un Dios. Están invitados cuando quieran. Esa es mi calle, Cristo Rey, para la gloria de Dios. Y bueno, por eso me toca profundamente este texto. Eso nada más. Gracias. Tremendo. Bien. Yo también vivo en Altos del Limay. No sabía lo de la calle, Gloria, no sabía lo del barrio. Sí, sí. Fui yo. Amén, amén. Qué lindo testimonio. Qué bueno.
Bueno, Darío, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, hermanos. Yo la clase pasada no vine, Paul, me rateé. Sí, sí, sí. Sí. Eh, pero bueno, por lo que estuviste hablando y escuchando a los hermanos, bueno, eh, bueno, yo tengo también un pequeño testimonio que le voy a hacer también cortito. Eh, y bueno, el cual fue también un tiempo de mi vida, digamos, donde, bueno, al poco tiempo de conocer al Señor, bueno, también toda la locura queriendo servir al Señor y bueno, una de mis oraciones era decir, bueno, que Él nos pusiera donde quisiera que nosotros trabajemos para Él. Y bueno, en una cosa u otra, bueno, terminé yendo a trabajar a Manzano Amargo. Y al poco tiempo empezamos a congregarnos en una iglesia pentecostal. Y, y al poquito tiempo el pastor nos propuso eh, poder estar ahí ministrando en lo que es lo que es todo el grupo de alabanza y eso. Bueno, entonces, tiempo después, el pastor, terminado un culto, se me acerca y me dice, siento en el corazón, dice que no te quiero mentir, pero creo que era mañana, dijo mañana o pasado mañana, que pudieras dar la palabra, dice. Entonces, yo le dije, bueno, amén, le dije. Así que al otro día me levanté súper temprano. Todavía no asomaban los primeros rayos del sol, que yo ya estaba en la iglesia. eh, que bueno, que es como es un pueblito chico, queda al norte de Neuquén, para los que no conocen, cerca de Barbarcos, cerca de donde se hace em, las reuniones de hombres, en Campo Veraca, queda cerquita. Bueno, entonces llegué temprano y bueno, entonces me puse, bueno, a buscar del Señor, a ayunar de una, ni lo pensé, el otro día a ayunar de cabeza tempranito. Así que bueno, en una vez estaba orando y yo, la verdad que me impresionó mucho porque estaba orando y yo, mira, viene ahí Pablo. Yo estaba orando, entonces fue muy loco porque era como que si yo le pregunto algo a ustedes y ustedes me responden, digamos como que sería una conversación así como muy fluida, ¿no es cierto? Entonces a mí me sucedió eso, que yo le preguntaba al Señor, le decía, bueno, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Era lo que me acuerdo que lo que le decía. Entonces, y bueno, y a mí me sorprendió porque de la misma manera que yo se lo preguntaba, él me respondió. Eh, pero me lo dijo de una manera, fue tremenda, porque en ese lugar, Manzano, en ese tiempo eh, no había gas. Me está llamando mi nene, por eso le corté, perdón. No había gas, entonces, bueno, yo temprano cortando con el hacha troncos y eso, entonces yo los puse en la estufa y bueno, y ahí iba haciendo fuego, entonces yo estaba con la Biblia y demás, entonces el momento lo cerré y dije, bueno, Señor, estaba con esa oración, entonces yo agarro un palito un tronco y lo pongo en la estufa. Y en eso fue tremendo, porque se abrió la Biblia y las hojas empezaron a pasar. Empezaron a pasar y la última es como que hizo, ¿vieron? Cuando agarran y hacen pum, cuando hace fuerte un libro, cuando se abre o lo cierra uno fuerte, bueno, hizo ese golpe así. Entonces yo miro la Biblia y bueno, me llevó a Segunda de Crónicas 7:14, que dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla ahora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Yo lo estoy leyendo en Dios habla hoy, la versión, no sé. Y la verdad que para mí fue tremendo porque encima esto, como les decía, yo le preguntaba de una manera y él me lo respondió de la misma manera que yo sentía como que esa conversación así fluida y encima con eso que fue impresionante para mí
porque después lo que sucedió fue, yo también dije, bueno, digo, voy a buscar también otro versículo para acompañar el versículo, para enriquecerlo más en la hora de predicar. Entonces yo agarré, busqué, estaba buscando, y agarro otro tronquito, y lo pongo en la estufa. Y otra vez las hojas empezaron a pasar y volvió a Segunda de Crónicas 7:14. Entonces yo le dije, bueno, señor, listo. No busco más, dije, señor. Y bueno, fue la primera vez que prediqué y la verdad que fue tremendo. Así que bueno, compartir eso con ustedes. Qué buen testimonio. Gracias Darío por compartir. Muy bien. Claudia, no sé si tenías algo para compartir. Sí, 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 sí. Bueno, Sí. Bueno, a mí lo que más digamos, me tocó, por decirlo de alguna manera, fue en Hechos capítulo 9, del versículo 23 al 25, donde explica, aparte de la conversión de Saulo, que era un perseguidor de los que llevaban la palabra de Dios, ¿sí? De los que hablaban de la palabra de Dios, cuando Saulo es convertido, se convierte, ¿sí? Y el capítulo 23-25 explica cómo escapa Saulo de los judíos, ¿sí? De aquellos que lo querían perseguir de alguna manera por llevar la palabra y hablar de Cristo, ¿no? Entonces dice que pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces a mí me traía a recuerdo cuántas veces, primeramente que Saulo pasa de ser el perseguidor a ser el perseguido, ¿no? Él perseguía a los cristianos y ahora él es perseguido. Se le vinieron, o sea, pasó de una vida de comodidad, donde yo creo que tenía gente a su cargo, gente al que mandaba, de un estilo de vida, pasó a otro totalmente diferente, y es por ahí lo que nos pasa a nosotros, pasó de estar cómodo a la incomodidad, pasó a empezar a sufrir pruebas a causa de esto de seguir a Jesús, y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, porque decíamos, escucha, a veces cuando recién convertidos, o inclusive no, se nos viene este pensamiento de que antes estaba mejor, o antes esto no me pasaba, pareciera como que ahora todo se me complica más, y es justamente, esto de que Dios nos tiene que procesar, nos tiene que mandar estas pruebas, es necesario, y yo creo que por ahí aquel que es docente, en este caso Gloria, lo sabe mejor que nadie, que si no nos toman una evaluación, no nos evalúan, no pueden saber si estamos preparados para seguir el otro nivel, si podemos estar preparados para lo nuevo que está por venir, ¿no? Entonces, que las pruebas son necesarias y que bueno, acá me hacía recordar muchas veces, como decía, que dice, los judíos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, y que muchas veces el enemigo está acechando tanto de día como de noche para matarnos, para ver dónde puede hacernos caer, dónde nos quiere destruir, ¿sí? Y bueno, nosotros poder depositar esa confianza solo en Dios, y pensar que de él solamente viene nuestra protección divina, nuestra salida, nuestro pronto auxilio, porque acá Pablo fue escapado porque él dice que él se enteró de lo que estos hombres querían hacer y pudo escapar con ayuda de los discípulos, ¿no? O sea que siempre vino como la salida y la estrategia de parte de Dios, mediante la ayuda de estos instrumentos de Dios, que en este caso fueron los discípulos, ¿sí? Y la salida vino a través de una canasta en medio de la noche, cuando yo supongo que él ya no veía nada, y decía, bueno, no tengo salida, no me queda más que meterme en esto y confiar en estos hombres que en algún momento él había perseguido. Entonces, muchas veces yo creo que también yo me he encontrado en esa situación de decir, bueno, en medio de la noche donde uno no ve nada, es allí donde Dios dice, bueno, ahora actúo yo, ya no son tus fuerzas, sino son las mías, ahora actúo yo mando mis instrumentos, y la salida viene a veces de las personas que menos vos esperás, de las que menos vos esperás, esos son los que te vienen, te auxilian, te dan la salida, te dan la palabra, te dan el aliento, y muchas veces nos encontramos, como yo pensaba, en este caso Saulo se ha encontrado en esa canasta y yo creo que se ha encontrado apretujado, incómodo, eh,
y justamente así nos encontramos cuando Dios nos procesa, en medio en ese apretamiento, en esa incomodidad, en esa posición de querer salirse, ¿no? De querer decir, bueno, hasta acá llego. Y creo que, bueno, a mí me traía esto de decir cuántas veces yo he estado en esa canasta, sin saberlo y dependiendo de la voluntad divina de Dios, gracias a Dios he podido encontrar siempre instrumentos que me han ayudado, y bueno, me han enfocado nuevamente en lo que es la palabra de Dios, el camino de Dios. Así que bueno, nada, era compartir esto, que muchas veces pasamos por la misma situación que Saulo y a mí, en mi experiencia personal, me tocó mucho lo vivido por Saulo, porque dije yo, quizás muchas veces estaba en esa canasta sin darme cuenta, incómoda, en una posición de incomodidad, de querer salir, de querer salir de todo eso, y bueno, Dios me ha mandado instrumentos que me han ayudado y me han dado el socorro, ¿no? Así que bueno, nada, eso era mi compartir de hoy. Gracias, Claudia. Muy bueno. Te escuchaba mientras, Claudia, y veía cómo predicás. Cómo predicás, sí, 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 sí. Muy bien. No, por favor, no, no, me falta mucho de aprender, mucho aprender todavía. Bien. Bueno, la veo a Vanessa como que está en el púlpito. No, no estoy en la mesa que de trabajo. Sí, 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 acá se ve. Bueno, Estoy como muy grande. Vanessa, Les ¿querías quiero compartir algo? algo ya, Bien, bien. La escuchamos. porque escuchaba los testimonios y la verdad qué lindo escuchar nada, el amor de Dios en cada uno, ¿no? Y la fe de cada uno. Y yo quería compartir algo que a mí en lo personal me pasó en su momento, y cuando la mamá me dice, bueno, te tenés que entrenar, tenés que salir al campo, porque cómo se entrena un albañil, dice, pegando ladrillos, cómo se entrena un electricista arreglando alguna luz. Entonces dice, bueno, el cristiano tiene que ir al campo, y el intercesor, bueno, ir al hospital, ¿no? Y a mí en Hechos 8:26 habla de que un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope. Perdón. Y bueno, ahí saben toda la historia, que él le pide, comienza a hablar de la palabra y le dice si se puede bautizar, ¿no? Y cuando yo voy al hospital ese día, una... Poco. Ahí se está atendiendo la llamada. Bien, bueno, ahí se va a conectar. Bueno, Jenny o Rosa, no sé si ustedes tenían un versículo de Hechos, o paso yo a compartir lo que viene. Rosa, sí, 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 Rosa, adelante. bueno, yo tuve una visión de la gloria de Dios. Cuando abrí para la mañana, anteayer, fui a abrir para recibir lo que le mandan para el ayuno a la mañana, las 6, y fui y empecé a bajar esa como estrechita de todo colores, bajaba en el celular, era tan precioso, muy lindo. Y bueno, yo puedo elegir el Hecho 13, versículo 1. Dice, Bernabé
y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profeta, maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Cirenes y Manasén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bueno, este ayuno es tan importante que el Señor está bajando su gloria. Entonces está comenzando en nuestra vida, ¿no? Para poder levantar, ir misiones, y también habla de la iglesia, y entonces había en la iglesia que estaba, dice, en Antioquía, y profeta. Entonces todo eso el Señor ahora está bajando su gloria para que nosotros podamos entender, ¿no? Y ser ese profeta, está levantando profeta verdadero el Señor en este tiempo, y el ayuno no es como antes, sino que es tan verdadero, es tan profundo en cada corazón, y también para cambiar, ¿no? Mi vida también, primer día, yo me soñé que me cambiaba de lugar y que entraba agua en mi, como unas aguas tan limpitas y tan bajitas entraba en mi casa. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios lo que está haciendo, y todo este ayuno muy importante. Vamos a cambiar y se va a levantar misionero, profeta verdadero. Para mí eso sería, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bien, muchas Gracias por gracias. la oportunidad. Bueno, y Vanessa, no sé si ahí pudo solucionar, cambió de teléfono. Bien. Bueno, cualquier cosa, Vanessa, interrúmpame nomás. Hola, ahora estoy. Bien. Es cortito lo que quiero compartir. ¿Sí? Por ahí les decía que, bueno, la mamá me había mandado a un hospital a orar porque teníamos que entrenarnos, y esto, lo del etíope que se encuentra con Felipe, y se quiere bautizar, ¿no? Quiere aprender, quiere saber de la palabra, pero también conocer a Dios. Lo que me pasó ese día es que cuando llegamos a una de las habitaciones del hospital, había una abuelita que cumplía ese día 100 años, y éramos 4, creo, 4 hermanas, pero cuando yo entro, dice: hola, te estaba esperando. Y yo me quedé, la verdad, helada, porque la verdad que era de parte de Dios todo esto, ¿no? Porque dice: yo quiero recibir a Cristo. Y ya las chicas se habían presentado, que éramos cristianas, pero no le habíamos dicho nada todavía. Así que sí, le dije, ¿cómo no? Así que hizo la oración de fe, y ese había sido su regalo del cumpleaños número 100 para esa abuela. Así que me fui tan gozosa y tan contenta de que Dios se manifiesta en todo momento, de cualquier manera, y eso fue para mí sobrenatural. Amén. Amén. Bien, gracias, Vanessa. Entonces, bueno, si ya me dio el pie, Vanessa, ahí, ¿sí? En este ratito que nos queda, ahí yo voy justamente a Felipe. Eh, Primero, me llamó mucho la atención cómo fue seleccionado Felipe. Vieron que nosotros en la Biblia aparece mucho el número 7, y para serles sincero, yo al principio me resistía,
a esto de la numerología, porque era como que me parecía así como parte de la suerte, pensar que cada número representaba algo. No he cambiado mucho mi pensamiento, ¿sí? No soy partidario de que cada número represente algo, pero sí el número 7 en sí. También creo en el número 12, también creo en el número 40, que son números bíblicos y muestran algo. Pero no por eso voy a tomar que eso, el 19 como que me indica algo, ¿sí? O el 14, por poner un ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, pero acá aparece que cuando ellos son seleccionados, vieron que en donde estamos, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 1, ahí nos quedan 10 minutitos, entonces ahí yo voy a acelerar un poco. Los apóstoles, quienes servían también en las mesas, estoy en Hechos 6:1, quienes también servían en la mesa, se dieron cuenta que ellos no podían hacer todo. Eh, ¿Por qué se dieron cuenta? Porque hubo unas quejas respecto a los cristianos que eran gentiles, que no eran judíos, se quejaron como que atendían a ciertas viudas con ciertos privilegios. Y esa situación, a partir de una queja, como que encendió las alarmas y se dieron cuenta los apóstoles que estaban desenfocados. Vieron que nosotros, en la jornada profética que tuvimos allá en febrero, marzo, se nos habló sobre el destino profético. Y algo que el Señor me ha hablado y les comparto, que nos habla a nosotros como iglesia, es que nosotros estemos en el lugar correcto. No podemos hacer todo. Entonces, para algo nos ha llamado el Señor. A los apóstoles los llamó para algo específico. Y muchas veces nosotros, con el deseo y el afán de servir, es como que tratamos de abarcar muchas áreas. Y entonces nos cansamos, nos agotamos físicamente o naturalmente, y donde realmente nosotros somos llamados a servir, o sea, en el ministerio al cual Dios se glorificará con nosotros, donde podemos dar fruto realmente, allí estamos cansados para servir. Esto era lo que le pasaba a los apóstoles. Entonces, sabiamente, el Espíritu les dio a que llamaran a siete nuevas personas para servir. Y uno puede decir, bueno, para servir como que no hay muchos privilegios, ¿sí? O sea, no hay muchos requisitos. Bueno, y así llamaron a 7, ¿no? A 7. Y el símbolo 7 acá lo que marca es que eran los necesarios. O sea que estaban ya la cantidad necesaria, eso es el número 7. Entre ellos estaban Esteban, estaba Felipe y había otros 5 más. Bueno, pero como venía hablando Vanessa, nos detenemos entonces en la vida de Felipe. Así es como es seleccionado Felipe. Felipe acá se le pide que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buena reputación y que sean, bien, reitero ahí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que Felipe, este que empezó hablando Vanessa, tenía esas características. Tenía buena reputación. Y acuérdense que la reputación la tenemos que tener dentro de la iglesia y más aún fuera de la iglesia. Después en las cartas Pablo, refiriéndose a los requisitos de los obispos o de los diáconos, habla de la buena reputación afuera de la iglesia. ¿Sí? Porque en la iglesia, como que bueno, todos somos buenos y todos somos lindos. El tema es que en mi trabajo, los vecinos y todo aquel que me conozca tenga un buen testimonio de mí. Bueno, esto tenían estos varones, esto tenía Felipe, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Fíjense que me llama la atención. Lo de buena reputación, de alguna manera, está dentro de mis capacidades poder generarlo. Pero lo que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría es ajeno a mis facultades. Ahí es el obrar de Dios. Es Él el que me llena del Espíritu Santo. Así como lo hablaba Aldo al inicio, el ser lleno del Espíritu Santo, el ser sumergido en el Espíritu Santo para poder cumplir la tarea del Señor. Bueno, y ahí nos vamos entonces a donde aparece el ministerio de Felipe. Felipe lo tenemos en el capítulo 8, versículo 4. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron que nosotros en la Argentina, de alguna manera, y acá en Neuquén, qué sé yo, podemos sufrir alguna burla, así como la contaba Gloria,
Y yo admiro hoy, por lo menos en este tiempo de mi vida, admiro a los cristianos que no se avergüenzan de dar testimonio en todas las áreas, ya sea cuando tengo que ir a hacer un trámite, ya sea cuando le tengo que poner el nombre a una calle y al barrio también, ¿sí? O cuando mis pares, todos tienen que saber que yo soy cristiano, ¿sí? Realmente admiro al cristiano que lo lleva adelante eso, ¿sí? Porque todos sabemos que lo tenemos que hacer, pero ahora, ¿quién realmente lo está cumpliendo? Bueno, por eso los admiro. Este Felipe, ¿qué era lo que pasaba? Empezó la persecución. Capítulo 8 aparece Saulo. Empieza la persecución y a partir de la persecución es que ellos salen. O sea que si a ellos no los perseguían, ellos estaban cómodos en Jerusalén. Bueno, nosotros hoy como iglesia estamos de alguna manera cómodos porque no sé si han podido escuchar los testimonios que tal vez se escuchan en Siria, en esos lugares donde son perseguidos los cristianos, donde ellos no pueden predicar, y si se enteran que son cristianos, entonces se los apresa y hasta se los puede llegar a matar. Bueno, ¿cómo corre el evangelio así? Es como que hay una desesperación por compartir la palabra. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos, pero evidentemente, a partir de la persecución, es cuando la iglesia empieza a funcionar. Es como que empieza a caminar más ligerito. Y esto le pasó. Así fue que Felipe se fue a Samaria. Uno se podría preguntar, y no sé si hubiera ido a Samaria si no los hubieran perseguido en Jerusalén. Bueno, y se lo conoce a Felipe como el evangelista, ¿sí? Valga la aclaración, este Felipe no es uno de los 12, no es el apóstol. Entonces, es uno de los evangelistas y ya vimos cómo había sido seleccionado. Y me gusta cómo predica. 8:26 es lo que compartió Vanessa recién. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y allí se encontró con el eunuco etíope, un alto oficial de Candace, que era la reina de los etíopes. Bueno, y entonces allí le comenzó a predicar. Bueno, a ver quién me ayuda aquí, ahí con 8:31 al 33. ¿Quién lo puede leer? 8:31 al 33. Leo o Marta. Marta, lee. Martita, que levantaste la mano. El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contra su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Amén. Bien. Y a partir de la Biblia le empezó a predicar. Entonces hay algo a mí que me llama la atención, es que nosotros tenemos que predicar a partir de la Biblia. Hay siempre una manera como de entrar en la conversación, de hablar, de romper el hielo. Bueno, pero si nosotros nos vamos a la manera bíblica en la cual se predica, acá tenemos un claro ejemplo, que es a partir de la palabra de Dios. Entonces, que nosotros podamos predicar, o como acá apareció una situación, en la cual, no sé si han tenido la oportunidad de compartir esto, de hablar con alguien de la comunidad judía. El judío que no es creyente, o sea, el judío que no es mesiánico, este pasaje, tengo entendido que lo cree como que es el pueblo de Israel, no el Mesías, aquel que va a sufrir. Bueno, pero fíjense que a partir de un pasaje bastante conocido para los cristianos, a partir de Isaías, entonces él empieza a predicar.
versículo 34, dice, el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bien. Me acuerdo que lo habíamos compartido hace tiempo cuando habíamos estudiado Hechos, que a partir de un pasaje de la Escritura, cómo estas son las señales que marcan a Jesús, que indican a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, el cual se da a conocer justamente en el libro de Hechos, nos pueda dar la sabiduría y el entendimiento para mostrar, a partir de las Escrituras, dar el Evangelio de Jesús. Eso es lo que hizo Felipe. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando a que nosotros hagamos. A partir de las Escrituras, mostrar el Evangelio de Jesús. Muy bien. Bueno, la parte que no comenté era la parte de Esteban, que era el otro personaje seleccionado aquí. Pero bien, ahí vamos a respetar el horario. Vamos a orar. ¿Sí? Cierro acá.